40 minutitos más o menos, 50 minutitos. Bueno, vamos a arrancar la clase, vamos a continuar el tema de la unidad 7, que es el equilibrio químico, ¿sí? Así se llama la unidad, si usted no ve en el programa, ¿sí? Que nosotros vimos una primera parte, como les dije recién, lo que era una reacción, cómo se representaba, vimos las cantidades en base a que había que respetar el principio de conservación de la materia, ¿sí? Y uno de los postulados de Dalton, que los átomos no se rompían, sino que se mantenían únicos en los reactivos, y cuando se transformaban en productos, esos átomos lo único que hacían era reorganizarse, ¿se acuerdan? Reconvertirse y unirse de otra manera, pero no desaparecían. Entonces lo que estaba al inicio tenía que aparecer al final. Nosotros vimos que eso se lograba representar en una reacción química a través de balancear una reacción y encontrar los coeficientes estequiométricos que me permitían cumplir ese postulado, ¿sí? Que después es el principio de conservación de la materia, de la masa. Después vimos que también que cuando hay una reacción química, a veces uno pone distintas cantidades, entonces alguno es limitante, otro queda en exceso. Vimos que las reacciones no son perfectas, o sea que no dan el rendimiento al 100%, siempre hay un rendimiento menor, ¿sí? Y a veces que las cosas que compramos como reactivos para que reaccionen no son puros, entonces hay que considerar su pureza también en los problemas. Bien, eso es una parte de reacción. Ahora vamos a ver más puntillosamente, ¿sí? Ahí los puse ya en órbita, ¿se acuerdan de todo eso lo que dije? Más o menos, conceptualmente, lo tienen. Vamos al equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de equilibrio químico? ¿Qué es equilibrio? ¿Alguien es equilibrista acá? ¿Alguien hace equilibrio? ¿Qué sucede en el equilibrio? ¿Dónde vemos equilibrio? A ver. ¿Tenemos equilibrio nosotros? Equilibrio dice homeostasis. Sí. ¿Qué sería la homeostasis? A ver. ¿Qué sucede cuando alguien está en equilibrio? ¿Qué vemos a simple vista? Ni pérdida ni ganancia de energía. Sí, hay estos ejemplos, por ejemplo, de equilibrio, ¿no? Podemos balancear, por ejemplo, unas piedritas, ¿sí? Podemos poner así contrapesos y que logramos ver que algo está quieto. No hay ganancias ni pérdidas, sino que se nota un estado inalterado. O cuando nos paramos, los que entrenamos sobre estas pelotas que no sé cómo se llamarán, ¿sí? Que te entrenan para hacer gemelos, no sé qué, hay que hacer equilibrio. ¿Qué sucede en ese equilibrio? Más allá de que nosotros no veo cambios. ¿Internamente suceden cosas? ¿Sigue habiendo fuerzas o no habiendo fuerzas? Sí, sigue habiendo fuerzas, ¿sí? Y acá también, ¿no? Los que hacen en las plazas o con los que hacen en las patinetas, en esos roles, hacen equilibrio, malabares. Nosotros vemos siempre cuando hay equilibrio un momento de quietud, donde aparentemente no sucediera nada, pero el que está arriba de la cuerda está haciendo una fuerza, gastando una energía para mantenerse en ese estado de quietud, ¿sí? Entonces, equilibrio, globalmente lo vamos a definir como un estado en el cual nosotros no observamos cambios conforme transcurre el tiempo, ¿sí? Esa es la definición general de equilibrio, ¿sí? ¿Vieron, no? Hay que partir de la etimología de la palabra, de qué significa decir algo. Eso es equilibrio a nivel glosero, pero nosotros tenemos que ver equilibrio químico. ¿Cuándo vemos este equilibrio químico? Tiene que ser el equilibrio desde el punto de vista de una reacción química, ¿sí? Entonces ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué era una reacción química? Habíamos dicho que era un proceso gradual, ¿sí? En el cual los reactivos se transformaban en productos porque se rompían enlaces, ¿sí? Esto ya lo vimos. Cuando una reacción ocurre, generalmente, ¿sí? Casi todas las reacciones son reversibles. Como una campera que es reversible, acá lo mismo, ¿sí?
Así como los reactivos forman producto, el producto puede romperse y volver a los reactivos que le dieron origen antes. ¿Sí? Entonces, debido a ese fenómeno de que la mayoría de las reacciones son reversibles, también esto de que sea reversible nos explica a nosotros por qué nunca obtenemos el 100% de rendimiento. ¿Se entiende? O sea, yo pongo dos reactivos y voy a esperar que al final obtener el producto. Pero no, porque ese producto al final, ¿qué hace? Se rompe y vuelve a los reactivos. Se descompone y vuelve a los reactivos. Es una reacción reversible. Entonces nunca tampoco, debido a este proceso de reversibilidad, vamos a decir, de la reacción, vamos a obtener el producto 100% como veníamos calculando. O sea que lo que veníamos diciendo hasta el práctico anterior, hasta la clase anterior, no siempre se da. Eso solamente es cierto cuando una reacción es directa. O sea que pongo esto y se forma este producto y del producto no puede volver hacia atrás. Todo lo que vimos antes se aplica para reacciones irreversibles. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces fijémonos en esta reacción. ¿Sí? En esta reacción tenemos que el dióxido de nitrógeno es un gas, ¿sí? 2 moles de dióxido de nitrógeno se van a combinar para dar el tetróxido de dinitrógeno, otro gas. ¿Sí? Tengo reactivos y productos, está balanceada, tiene coeficiente 2 esta tiene coeficiente 1. ¿Sí? Estequiométricamente está balanceada, eso es básico, ya saben, ¿no? Balancear al inicio es básico. Fíjense que en el medio hay dos flechitas, no hay una sola flechita acá. ¿Sí? Hay dos. ¿Qué quiere decir dos? Nos está diciendo que el proceso es reversible. Que así como el dióxido de nitrógeno pasa a tetróxido de dinitrógeno, el tetróxido de dinitrógeno vuelve hacia atrás, descomponiéndose en las que le dieron origen. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hablar de una reacción directa. ¿Sí? Es como en el equilibrista. ¿Sí? Hay energía, hay fuerzas para caerse hacia la derecha o a la izquierda. Entonces acá es lo mismo, hay dos sentidos y hay que balancear esos dos sentidos. Entonces, uno de los sentidos es el sentido directo, donde el dióxido de nitrógeno, pasa a tetróxido de dinitrógeno. Y hay otra reacción inversa, en la que tetróxido de dinitrógeno, se descompone en los 2 moles de dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Hay una reacción directa y hay una reacción inversa. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, esas dos reacciones, directa o inversa, es como el equilibrio. Tenemos que lograr un equilibrio entre esas dos reacciones. ¿Sí? Entonces, las reacciones, ¿esto cómo se dieron cuenta que sucede esto? Porque ponían una cierta cantidad de un reactivo, ¿sí? ¿No? Hicimos el cálculo de la cantidad que poníamos y digo, este es el limitante. Pero cuando hacíamos la reacción se detenía antes que se acabe el limitante. Decía, pero yo hice los cálculos, el limitante se tenía que acabar. ¿No era eso el limitante, el que frenaba la reacción cuando se consumía? Pero no, la reacción se frenaba antes. Entonces ahí había otro proceso que estaba influyendo. Entonces de ahí, ¿sí?, surge esta idea de que hay algo más, que había este equilibrio, esta reacción inversa que frenaba la reacción. ¿Sí? Y acá les aclaro esto, ¿sí?, que hay otras reacciones que son no reversibles o irreversibles, ¿sí?, en las que sí, cuando se acaba el reactivo limitante, se frena la reacción. ¿Sí? Y son las reacciones que tienen una sola flecha, en sentido hacia la derecha, vamos a decir, siempre hacia los productos. ¿Bien hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Se va entendiendo? Bien, fundamental. Bueno, entonces, ¿cuándo una reacción llega al equilibrio? ¿Sí? Vamos a hablar del estado de equilibrio químico.
cuando la rapidez o velocidad de las reacciones en un sentido y en otro sentido se igualan. Las velocidades se igualan. ¿Sí? ¿Sí? Y las concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes en el tiempo sin cambios visibles. Ahí entra el concepto de equilibrio. ¿Se acuerdan que veíamos algo quieto, algo? ¿Qué vemos inalterado acá cuando alcanzamos el equilibrio? Las concentraciones. ¿Sí? Las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes en el tiempo, sin cambio visible. ¿Por qué? Porque las velocidades de la reacción directa y la velocidad inversa se igualan. Sin embargo, no es que no ocurran reacciones, ¿sí? Siguen habiendo reacciones en un sentido y en el otro, nada más que como están igualados, ¿sí? Uno no ve cambios, pero sí existe a nivel molecular una gran actividad, ¿sí? Entonces, este equilibrio químico es un proceso dinámico, ¿sí? No es que no hay más reacción, sigue habiendo reacción, nada más que no es cambio visible porque, repito, las velocidades directa e inversa se igualan. ¿Estamos? Y ahora lo vamos a poner en términos de ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo siempre se igualan? Sí, si yo pongo dos reactivos, ¿sí? O dos cantidades, o pongo producto, pongo algo, ahora vamos a ver, ¿sí? Luego de un tiempo, si la reacción es reversible, cuando voy a ver que no se modifican las concentraciones y en ese momento estoy en condición de equilibrio, ¿sí? Al inicio nunca está en equilibrio, pero luego de un tiempo sí está en equilibrio. ¿Estamos? ¿Nos sirve la condición en equilibrio? Y no sé para qué quisieras tener en equilibrio. Yo lo que puedo hacer es evitar ese equilibrio. O decir, yo quiero obtener un producto, pongo cierta sustancia, espero un tiempo y se igualan las concentraciones. Si espero más tiempo, ¿voy a obtener más producto? No, no voy a obtener más porque ya no se va a producir más. Llegó al estado de equilibrio. Entonces está bueno saber el momento en el cual llegó al equilibrio porque hasta ahí paro la reacción, saco el producto que se ha formado y listo y arranco de vuelta. Si no, voy a estar esperando tiempo al vicio y no voy a obtener más producto. ¿Se entiende? Por eso es importante saber este punto de equilibrio. Bueno, vamos a llevarlo en términos de ecuaciones. Atención acá, ¿sí? Por ejemplo acá, ¿sí? La reacción directa, yo la saqué al costadito, es donde los 2 moles de este dióxido de nitrógeno pasan a esto. Pasan a formar tetróxido de nitrógeno, ¿sí? ¿Cómo calculo la velocidad directa esa? La velocidad directa es igual a una KD, a una constante de disociación, ¿sí? Es una constante que mide la capacidad que tienen, ¿sí? Estos dióxidos de nitrógeno en unirse, diríamos. Es la constante por la concentración, ¿sí? De ellos, o sea, del reactivo S elevado a su coeficiente estequiométrico. Esa es la forma general de ver velocidad. ¿Sí? No vamos a entrar en la descripción de velocidad porque no hemos visto cinética. Cinética es otra unidad que ustedes no la tienen en el programa, van a ver algo en química del ambiente, ¿sí? Pero cinética es la velocidad de la reacción. Entonces, ¿a qué es igual la velocidad? Es igual a una constante por la concentración del reactivo elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Esta es la velocidad directa. ¿Se entendió eso? Ahora, la velocidad inversa va a ser lo mismo, pero como es distinta,
¿sí? Acá tienen la velocidad inversa es del otro lado. Ahora, este es el reactivo, ¿sí? Que pasa al producto. ¿Sí? La reacción esta. La reacción inversa del otro lado. ¿A qué es igual la velocidad inversa? A la constante, ¿sí? De disociación, a la constante esta inversa, por la concentración de este elevado a su coeficiente. El coeficiente es 1, no tiene nada. ¿Sí? Ahí están las dos velocidades o rapideces, ¿sí? Las ecuaciones. ¿Qué dijimos? Que dijimos que estas velocidades en el equilibrio se deben igualar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que igualar la velocidad directa a la velocidad inversa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Lo que tiene la ecuación esta, la ponemos acá, y la velocidad inversa, ponemos toda la ecuación acá. ¿Sí? Y ahora lo que hacemos es llevar todo lo que sean constantes hacia un lado. ¿Sí? Acá está la constante directa, está de este lado, lo multiplica por una concentración. Las concentraciones cambian en el tiempo, entonces esta es una variable, la saco para el otro lado. Como está multiplicando, pasa dividiendo acá al otro lado. ¿Sí? Esta constante está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado y nos queda esta relación. Nos queda una división o un cociente entre las constantes directa e inversa y es igual a ¿qué? A las concentraciones de los productos sobre la concentración de los reactivos. Y este cociente entre constantes es lo que se llama la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces al final lo que hacemos es, podemos saber la constante del equilibrio, que es la que nos interesa. ¿Sí? ¿Cuándo va a llegar el equilibrio? ¿La directa o la inversa? ¿Sí? Lo vamos a lograr conocer si sabemos la constante de equilibrio, que es la relación de concentraciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron matemáticamente? Más o menos. Igualamos las dos velocidades, ¿sí? Despejamos las constantes y este cociente de entre constantes es la constante de equilibrio. ¿Sí? Y esto que está acá son las concentraciones, ¿sí? En el equilibrio, porque si estas concentraciones no son en el equilibrio, no va a ser la constante en equilibrio, ¿no? Ojo acá a tener mucho cuidado cuando a veces también hablamos de equilibrio físico. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, ¿sí? Lo pongo, un vaso de agua, en cierto momento. Si yo dejo un vaso de agua en mi casa, o en su casa, o lleno una vasija, ¿a la semana va a tener la misma cantidad de agua? No. Haga calor o agua frío en invierno, el agua se evapora, se van escapando moléculas de la superficie del líquido, ¿sí? Ahora, si yo en vez de dejar que se vayan al aire, le pusiera una campana, así de vidrio como esta, esto se llama una campana de vidrio y pongo un vasito adentro, yo voy a ver que hay moléculas, por ejemplo, de líquido que se escapan al aire, ¿sí? Para que reaccionen dos, a ver, hay una consulta de... ¿Usted sabe cómo calcular la energía cinética necesaria para que reaccionen dos átomos y formen un producto específico? La energía cinética, no sé por qué la energía cinética en sí, sería la velocidad. Eso es cuando veamos teoría de colisiones, hay una ecuación, ¿sí? Que se utiliza, ¿sí? Porque a veces no es solo cinética, a veces es térmica. ¿Sí? Ahora creo que llegamos a eso, y si no, de última te paso, ¿sí? Bueno, les decía que en el equilibrio físico se da cuando hay un equilibrio de fases, o sea, del líquido pasa a vapor, ¿sí? Y por ejemplo, acá se van escapando el líquido, cierta cantidad, hasta que saturan, diríamos, este aire que está a su alrededor, y una vez que se satura, digamos, ese aire alrededor, no puede haber más intercambio. Entonces ahí se da un equilibrio físico, ¿sí? No está reaccionando nada con nada, solo es un equilibrio
de cambios de fases, ¿sí? De estados. Eso es importante que diferencien, ¿sí? Entre un equilibrio físico y un equilibrio químico. Un equilibrio químico es un equilibrio donde hay transformación de sustancias y es un proceso dinámico. El equilibrio físico no, es solamente un equilibrio entre conversiones de fases, ¿sí? Suele ser de líquido a gas, lo más común, ¿sí? Siempre a una temperatura determinada, ¿sí? Bueno, eso como para nota de color que lo tengan presente. Bien, vamos a seguir. Bueno, entonces ahora fíjense, acá tenemos datos de una cierta reacción, ¿sí? Entonces acá, ¿qué nos dice el dato? Es de esta reacción que estamos viendo, del dióxido de nitrógeno al tetróxido de nitrógeno a 25 grados. Entonces, ¿qué nos dice acá? Las concentraciones iniciales. Por ejemplo, inicialmente, por ejemplo, no puso nada del reactivo y puso producto solamente, ¿sí? Dejó pasar un tiempo y mide las concentraciones. ¿Y qué pasó? Fíjese, era 6,670, pasó a 6,64. Disminuyó, si quiere decir que algo de producto, y aparece algo de dióxido de nitrógeno. O sea que hizo una reacción hacia atrás, ¿sí? Puso como producto y yo veo que aparece reactivo. Porque la reacción es reversible, hace eso. ¿Sí? Y así como esta, fíjense esta otra, la última, puso 0,2 de del reactivo, de producto nada, espera un tiempo y bueno, obviamente desaparece algo de de 0,2 pasa a 0,02, desaparece casi todo, fíjense, queda muy poquito y se transforma y aparece producto, que acá no había nada inicialmente y ahora hay esta cantidad, ¿sí? Son distintos ensayos, fíjense, con distintas cantidades iniciales que pone de cada uno. ¿Se entiende lo que dice la tablita? Son datos, solamente de distintos experimentos, ¿sí? Como para que analicemos. En base a esa, y estas son ya las concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Fíjense que si nosotros hacemos un cociente de las concentraciones, o sea, de esta sobre esta, ¿sí? Nos da cualquier valor, no hay nada constante. Pero si al cociente, al valor de concentración, esperen que está entrando alguien, ahí está. Pero si el valor de la concentración lo elevamos al coeficiente estequiométrico, como habíamos puesto, fíjense que todos los experimentos nos dan el mismo valor, o aproximadamente el mismo valor, ¿sí? Quiere decir que este valor, o sea, esta cociente de las concentraciones en el equilibrio elevada al coeficiente estequiométrico, ¿sí? Es la constante de equilibrio, porque independientemente del experimento, siempre es el mismo valor, es constante. Si yo sé la constante de equilibrio, puedo saber la concentración del producto que voy a obtener al final, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, acá, esta relación es constante sin importar la concentración inicial presente. Entonces nos independizamos de las concentraciones iniciales, ¿sí? Si sabemos este valor. Entonces, en base a esto, a lo que ellos vieron en este experimento con esta sustancia, se establece la ley del equilibrio químico, que es la generalización. Si hicimos un caso y ahora hacemos la generalización. ¿Qué dice esta ley de equilibrio químico? Que frente a cualquier reacción de coeficiente A de una sustancia A más otra que reacciona con una sustancia de coeficiente B, ¿sí? Y produce el producto C y D con sus coeficientes estequiométricos, A chiquita, B, C y D son los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Sea cual sea la reacción balanceada, ¿sí? Nosotros podemos plantear su constante de equilibrio como las concentraciones de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido la concentración de los reactivos multiplicados entre ellos, ¿sí? Cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Estamos? Esto les va a quedar en la presentación, ¿sí? Esto va a estar, después lo sacan, si está acá, ¿sí? Esta ley es la expresión matemática de la ley de acción de masas, ¿sí? Bueno, está la definición, pero ya más o menos la entienden, ¿no? En base a lo que estuvimos explicando del caso anterior. Esta ley
es para una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura constante, ¿sí? En relación determinada de concentración de reactivos y productos tiene un valor la constante K, ¿sí? O sea, la K es constante en esas condiciones, ya queriendo decir. Bueno, eso, muy bonito. ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Qué es la ley del equilibrio químico? Bien. ¿Para qué nos dice esa constante de equilibrio? ¿Para qué tanto la constante de equilibrio? Bueno, vamos a interpretar el valor de la constante, ¿sí? Esa constante en equilibrio se define mediante un cociente. Vimos nosotros al inicio que era la constante de equilibrio, es la división entre, ¿se acuerdan de acá? Al inicio cuando vimos reacción directa e inversa. Esta. La constante de equilibrio, que es una división de constante, la constante directa sobre la constante inversa. ¿Sí? Es una división. Perdón, ¿no? Ahí volvemos acá. Entonces la constante se define mediante un cociente, ¿sí? Cuyo numerador se obtiene multiplicando las concentraciones de equilibrio de los productos de cada una de las sustancias, bueno, lo que es la constante, ¿sí? La magnitud, el valor de la constante de equilibrio, indica a nosotros, nos va a decir a nosotros si una reacción en equilibrio es favorable hacia formar productos o a los reactivos. Por ejemplo, si la constante de equilibrio es mayor a 1 o mucho mayor a 1, por ejemplo, nos da 30, 50, 200, 300 o 1000, nos puede dar valores así muy altos, la constante. ¿Qué quiere decir? Que los reactivos reaccionan todo y forman mucho producto, ¿sí? O sea que cuando se alcance ese equilibrio, ¿sí? Va a haber en el estado de equilibrio mucho producto. Y es lo ideal, ¿no? Porque uno siempre busca que se forme producto. Para eso uno hace reaccionar, para obtener un producto. Entonces siempre sería como lo ideal encontrar reacciones que tengan un constante de equilibrio mayor a 1, mucho mayor a 1. Ahora, ¿qué pasa si la constante de equilibrio es mucho menor a 1? 0,01 o por 10 a la menos 3 o 10 a la menos 6, o sea, valores muy pequeños de constante de equilibrio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los reactivos no reaccionan entre sí para formar productos, sino se forma algo de producto muy poquito y casi todo queda en reactivo, ¿sí? El equilibrio se dice que está desplazado hacia la izquierda, o porque a la izquierda ubicamos los reactivos. ¿Se entiende? Y si tengo una constante de equilibrio cercano a 1, ¿qué me quiere decir? Bajo este criterio, que las concentraciones de reactivos y productos son similares. ¿Está bien? Son similares. No quiere que sean, no pueden o no ser iguales, sería muy raro que sean iguales, pero pueden ser similares tranquilamente. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Venimos bien? Conceptualmente, vamos. En este contexto, cualquier número superior a 10 se considera que es mucho mayor a 1 y un número menor a 0,1 significa que es mucho menor que 1, ¿sí? Acá se los aclaro para que les quede. Vamos a ver estos gráficos ahora. Ahí está entrando. Alguien está entrando. Debe ser Adrián, exactamente. Vamos a ver estos gráficos. ¿Qué significado tiene el valor de la constante de equilibrio desde el punto de vista gráfico? Presten atención porque después yo les voy a poner gráficos y me tienen que decir qué se analiza en los gráficos. Hola, Adrián. Estamos con constante de equilibrio. Vamos a viendo este tema. Hola, Cosme, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien. Fíjense acá, ¿sí? Concentración dice en el eje Y y en el eje X hay tiempo, ¿sí? ¿Yo qué pongo? Al inicio, al tiempo cero, ¿sí? Pongo todo el reactivo,
ya producto no va a haber nada porque todavía no ocurrió la reacción, está empezando la reacción. Entonces, si la constante es muy grande, ¿qué sucede? Los reactivos, conforme avanza el tiempo, disminuyen, bajan casi a cero, ¿sí? Y obviamente si desaparecen los reactivos, ¿quién aparecen? Los productos. Se transforma casi todo en producto. ¿Sí? Y este es el gráfico que nosotros buscamos. Una constante de equilibrio muy grande. El Kc es porque hablamos de constantes de concentraciones, ¿sí? Es la constante de equilibrio que venimos hablando, o Kc también llamada, ¿sí? Es lo mismo. Ahora en el gráfico del medio lo que tenemos otra vez lo mismo, concentración versus tiempo. Al inicio, al tiempo cero, obviamente producto no hay nada, hay cero, todo es reactivo. ¿Sí? Pero acá fíjense, a diferencia del otro, ¿qué pasa? A medida que avanza el tiempo, los reactivos disminuyen un poco, más o menos, hasta acá. Y producto, obviamente, si el reactivo no desaparece, producto aparece algo poco. Fíjense que acá las concentraciones son parecidas, están casi al mismo nivel, las concentraciones de reactivos y productos. Esto es un K aproximadamente 1. Entre 0 y 1 y 10, por ahí, es este valor, ¿sí? Cercano a 1, vamos a decir. Ya cuando es mayor a 10, ya estamos acá. Un K muy grande, ¿sí? Ahora, si el K es muy pequeño, es este otro escenario. Al tiempo cero, los reactivos tienen esta cantidad, pero a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa? Desaparece el reactivo muy poco, baja su concentración, ¿sí? Y obviamente, si no desaparece el reactivo, ¿qué pasa? No se forma producto, entonces el producto termina ahí muy poco. Esto es una K muy pequeña. Hay veces que nosotros buscamos generar reacciones o utilizar reacciones con K muy pequeñas. ¿Por qué? Porque queremos que no se degrade un producto, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros por ahí buscamos una reacción en la cual no queremos que algo se degrade, se mantenga natural, diríamos. ¿Sí? O esa reacción sea muy lenta con el tiempo. Es esta, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entienden los gráficos estos? ¿Qué es cada una de las constantes? ¿Cómo se interpretan los gráficos? Bien. El valor de K, ¿sí? Solo varía con la temperatura, ¿sí? Una vez que logré la constante, solo varía con la temperatura. Y es característico de una reacción a esa temperatura. Por eso hay tablas donde uno busca y digo, yo quiero reaccionar este con este y ya te dan la K, porque ya hicieron estos estudios, no hay que hacerlos cada rato, ¿sí? Hay libros gigantescos donde te dicen cuáles son las constantes de equilibrio directamente. Ahora, dentro de los equilibrios, ya he entendido qué es el equilibrio, la ley de equilibrio, qué es la constante. Hay dos tipos de equilibrio. Vamos a ver los equilibrios homogéneos, ¿sí? ¿Qué era algo homogéneo? ¿Qué era algo homogéneo? Clase 2, clase 1, donde vimos sistemas materiales, ¿qué era algo homogéneo? Que no tenía fases distinguibles. Había una sola fase, ¿sí? Exactamente. Y si hay una sola fase, por ejemplo, y si hay una fase líquida, ¿qué me está queriendo decir? Que todas las sustancias son líquidos. Porque si hubiera un gas, vería la burbuja. O si fuera sólido, estaría en el fondo, ¿no? O flotando el sólido. Entonces, un equilibrio homogéneo es cuando, ¿sí?, todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase. O son todos gases o son todos líquidos. ¿Sí? ¿Los sólidos van a reaccionar? No, no van a reaccionar los sólidos, ¿sí? Así. ¿Cómo sé si son gases o son líquidos? Acuérdense que entre paréntesis en las reacciones químicas les informa esto, ¿sí? Si dice G es gas, si dice G acá es gas. Si decía L era un líquido puro. Si decía S era un sólido. Y si dice AC es acuoso. Que sí que están en medio con agua.
Ahora, si estos son gases, ¿qué vimos en gases nosotros? Que los gases son afectados ¿por qué? Por la presión y la temperatura, no solo por la temperatura, ¿se acuerdan? Los gases son tan maleables que yo juego con el volumen, la temperatura, la presión, la cantidad de mole y todo lo que vimos en gases, ¿sí? La ecuación general de los gases. Entonces, si son gases, yo puedo aplicar esta ecuación general de los gases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? En vez de hablar de constante de concentración, podemos llegar a hablar de constante de presión, si son gases, porque los gases ejercen presión y es más fácil medirle la presión a los gases que medir la concentración. Eso se entiende, ¿no? Con un manómetro mido la presión de un gas, muy fácil, ¿sí? En cambio, en un líquido no le puedo medir la presión, lo que tengo que medirle es la concentración en el líquido. Entonces, ¿qué podemos hacer? En base a esta ecuación general de los gases, ¿sí? Estas concentraciones acá, la podemos... ¿Dónde está concentración acá? En la ecuación de los gases. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba? ¿Cómo hacíamos? ¿Qué artilugio hacíamos movida acá para obtener concentración? Está puesto. Tenemos la ecuación de los gases, ¿sí? ¿Qué podríamos decir nosotros? Que la presión era igual a esto. N, si despejo presión de acá, aquí era igual a N por R por T dividido el volumen. R y T son constantes, porque si dijimos siempre se trabajó en la misma temperatura, la R es la constante de los gases. ¿Y qué me queda variable? Número de moles y volumen. ¿Y número de moles sobre volumen qué es? ¿Unidad de qué? Mol por volumen es soluciones. ¿Qué vimos? ¿Qué unidad de concentración es? ¿Volumen molar? Exactamente, es la molaridad, es la concentración, número de moles por litro de solución, que es molaridad. ¿Sí? Ya vimos soluciones, ¿eh? Así que acá se empieza a mezclar todo lo que vimos antes. Entonces, esto que está ahí es moles sobre volumen, es una unidad de concentración y es molar. ¿Sí? Entonces podemos reescribir esta ecuación, ¿sí? De presión diciendo que esto se escribe así. En vez de hablar como esto es concentración, yo puedo transformar la constante de concentración a constante de presión si sé la presión de los gases. Es directa. Fíjense que es directa. Acá hay presión, es igual a la molaridad directamente, por R y por T. Pero R y T es constante, entonces la presión es igual a la concentración. Pero si hablo de presiones, ya no es constante de concentración, ya es constante de presión. Entonces hablamos de Kp. Y ahí sí va a ser las presiones de los gases en el equilibrio, ¿sí? Y se miden en atmósfera. ¿Se entiende eso? Lo fui muy rápido. Eso es gases, también ya vimos gases, por eso estos temas vienen al final, después de haber visto lo anterior. Bueno, también es un repaso, porque justamente son los temas que vamos a evaluar en el examen, ¿no? Soluciones, gases. Entonces, fíjese, con un problema de estos, en un solo problema podemos tomar los tres temas. Soluciones, gases y equilibrio. Bueno, entonces, si son gases las sustancias que están en esa reacción, podemos hablar de constante de presión, más fácil, que es lo más fácil se mide en gases. Esta Kc y Kp no es lo mismo, porque en una son unidades de concentración y la otra van a ser unidades de atmósfera, que tienen escalas valorativas distintas, ¿sí? Entonces no son iguales los valores. ¿Sí? Bien. ¿Vamos? ¿Eso se entendió? ¿Para qué relación hay entre Kc y Kp? ¿Sí? Entonces vamos a decir, vamos a generalizar, habiendo visto esto, ¿cómo generalizamos? Si tenemos una reacción, por ejemplo, de A que se transforma en B con sus coeficientes estequiométricos y son gases y la reacción es reversible, la constante de equilibrio que era igual, era la concentración
del producto elevado a su coeficiente dividido la concentración del reactivo elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Yo puedo saber para cada uno de ellos yo puedo saber su ecuación de, como es gas, le aplico ecuación general de los gases. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para B, la presión en B, ¿a qué va a ser igual? P por B igual a N por R por T. Despejo la presión, es número de moles de B sobre el volumen, R y T. Para A hago lo mismo. La presión de A y la presión de B, expresada en base a la ecuación general de los gases. Entonces, si igualo las presiones, ¿sí? Hago el cociente de presiones, voy a obtener Kp. La presión de B era esto, y la presión de A es esto, si reemplazo ecuaciones. No os miren acá porque se van a marear. Si reemplazo todo esto, lo que es la presión de B elevado al coeficiente, la presión de A elevado a su coeficiente, acá saco factor común lo que es constante, que es R y T, me queda esto, y esto es molaridad, eso es factor común, eso es concentración de B a la B. En definitiva, en base a todo este despeje matemático, nos queda que la constante de presión es igual a la K al Kc por R por T elevado al delta N, a la variación de delta N. ¿Qué es delta N? Delta N es la resta de moles de productos menos moles de reactivos, ¿sí? La deducción matemática no la vemos, la pasamos, ¿sí? El que la quiera ver, la tiene ahí. Si no, está acá. ¿Cómo relacionamos Kp con Kc? De esta manera. Kp es igual a Kc por R por T, ¿sí? Entre paréntesis, elevado al delta N. ¿Delta N qué es? Número de moles de productos menos número de moles de reactivos. Si el número de moles de esto es 0, esto da 1. Entonces, en ese único caso donde no hay variaciones de concentración de cantidad de moles, el Kp es igual al Kc. Me quedo colgado. Bueno, es lo que les venía diciendo. Kp, como R y T sabemos que eso, R es esto, 0,082, la constante de los gases, por temperatura es otra forma de expresarlo. Acá lo que les decía, que Kp es distinto de Kc, excepto en los casos especiales donde la variación de moles es igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, en esta ecuación digo, un mol de hidrógeno 2 más un mol de bromo 2 da 2 moles de ácido bromídrico. ¿Cuántos moles hay en productos? 2. ¿Cuántos moles hay acá? 2 también. El delta N, ¿cuánto es? 0. Para esta reacción, sí, el Kp es igual al Kc. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay que contar los moles, digamos, y sumar los coeficientes estequiométricos. Si me da igual de un lado y del otro, sé que Kp es igual a Kc. Si me da distinto, puedo aplicar la ecuación de hace ratito. ¿Sí? Sencillamente eso. Bueno. Ahora vamos, dentro del equilibrio homogéneo, vamos a distinguir 3 cosas. ¿Sí? El primer caso es cuando hay agua. Sucede una cosita, cuando el solvente es agua. ¿Sí? Se hace una reacción acuosa con agua. Por ejemplo, el ácido acético en agua. ¿Sí? Este es ácido acético, es el que forma el vinagre en agua. ¿Sí? Este dice acuoso porque está mezclado en agua. ¿Sí? Más agua, el agua que es el solvente. Si dice L acá, ¿sí? Está diciendo que es agua pura. ¿Sí? Este ácido en agua, ¿qué hace? Pierde su protón como ácido, queda esta sal más el agua protonada. ¿Sí? ¿Cuál es el solvente acá? Agua. ¿Sí? De esta mezcla es este más agua. ¿El solvente siempre está en mucha proporción o en menor proporción? ¿Cómo está el solvente?
¿Es el que está en más o en menos proporción del solvente? Más. En más, es el que hay en mayor cantidad en una reacción. Lo único que hace es el vehículo para que el otro se disuelva, ¿no? O que el otro entre en contacto. Entonces, en base a esta ecuación, si yo planteo la constante, que es los productos elevado a su coeficiente, acá fíjense que está el producto por el otro producto, elevado a su coeficiente, y los reactivos que va a ser el ácido y el agua. ¿Sí? Pero el agua, como es el solvente, está en tan gran cantidad, en tan mayor proporción, digamos, en cantidad que el otro, que en realidad cuando ocurre esta reacción, la concentración de agua varía significativamente. No, no varía. ¿Por qué no varía? Porque es el solvente. Porque está en una cantidad enorme en comparación con la cantidad que está el otro reactivo. ¿Sí? Entonces, en cualquier reacción en disolución acuosa, donde haya agua de por medio como solvente, cuando yo planteé la constante de equilibrio, no se coloca la concentración de agua. ¿Por qué? Porque justamente acá se los aclaro. Cantidad grande en comparación con la concentración de otras especies presentes en la disolución. Y suponemos que no cambie en forma apreciable durante el transcurso de la reacción. ¿Sí? Así, la magnitud, o sea, la concentración, la consideramos como una constante. Por lo tanto, la sacamos del equilibrio. Entonces, ¿cómo queda la constante de equilibrio bien escrita? Esta es la correcta. Es los productos sobre la cantidad de ¿quién? Del reactivo. Porque el agua no se pone en la constante. Ojo, pues yo le voy a dar reacciones y le voy a decir, hágame la constante, ponga la constante de equilibrio. Y el agua no está acá, fíjense, ¿sí? Como es constante, la saco de acá y ya está como metida dentro del KC. En el K va todo lo que es constante. ¿Se entiende? Que hay, entre esta y esta la diferencia es que el agua no está. Cuando haya agua, la saco. O cuando haya cualquier sustancia que diga L, líquido puro, también lo saco. ¿Sí? Bueno, acá tenemos ejercicios prácticos que lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a hacer unos problemitas cortitos de esto, lo más sencillo. ¿Sí? Igual, acá está, después lo miran, ¿sí? De última. Vamos a ver qué son los equilibrios heterogéneos. Nos quedan unos minutitos así. Vamos a avanzar un poquito con esto, ¿sí? Ya la palabra me dice heterogéneo. Cuando hay una reacción reversible, pero intervienen reactivos y productos en distintas fases. ¿Sí? Por ejemplo, el carbonato de calcio, se disocia en ¿qué? En óxido de calcio más dióxido de carbono. Este es sólido y este es un gas. ¿Sí? ¿La concentración de los sólidos puede cambiar? ¿Qué dicen? La concentración es unidad de masa sobre volumen. ¿Masa sobre volumen no es densidad también? En líquidos nosotros aplicamos las concentraciones que vimos en soluciones, por ejemplo. Todo lo que vimos, molaridad, normalidad, todo eran líquidos. Todo es líquidos o gases. Pero en los sólidos, la unidad de concentración, que es masa sobre volumen, es su densidad. Y la densidad de los sólidos es una propiedad, si ven la clase 3 creo que vimos, es una propiedad intensiva. Es una propiedad que no cambia con la cantidad del sólido. Así agarre 1 gramo o agarre 1 kilo, es la misma. La concentración o la densidad es la misma. Entonces, la concentración de un sólido o su densidad no se modifica. Entonces es constante. Entonces, ¿la voy a poner en la expresión de la constante? No, la tengo que sacar igual que la del agua. Solo la de los sólidos, solo la de los líquidos puros y la del agua se sacan. Se deja todo lo que es acuoso, ¿sí? Y gases.
Todo lo demás no se va a sacar, se saca. Fíjense, en esta digo sólido, sólido, gas. Si no supiéramos esto, plantearíamos esta ecuación. Producto sobre reactivo. Como acabamos de saber, acá está lo que le acabo de decir, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar lo que es constante. ¿Qué es constante? Este sólido y este sólido. Lo saco de este lado y lo paso para el otro lado. Entonces me queda que la constante es igual a ¿qué? A la concentración de dióxido de carbono solamente. Porque todo lo demás es constante. A ver, ahí me hicieron una pregunta. Sólido, líquidos puros y agua, nada más. Sí, solamente. Son esos los que se sacan de las constantes de la expresión de la constante de equilibrio. Si lo saco de la constante de concentración del Kc, también se los voy a sacar de la constante de presión, obviamente, porque un sólido no ejerce presión, ¿sí? Ejercen presión los gases solamente. Bien. Y acá, porque es gas el dióxido de carbono, puedo aplicar esto. Si fuera acuoso, no podría hablar nunca de constante de presión. Acuérdense de eso, ¿no? Si yo les doy una ecuación, por ahí les digo, ¿cuál es la constante de presión? Y si son todos acuosos, usted me tiene que contestar, ninguna, profe, pero son todos acuosos, no ejercen presión. Y sería la respuesta ideal, ¿no? Por eso es interpretación. Estos temas es muy teórico y de interpretación. Ya es aplicar todo lo que venimos viendo, es como que integra, ¿sí? El fin de la materia. Bien. Ahí está. Hay ejemplos de esto. Después hay equilibrios múltiples, cuando por ejemplo una reacción A más B da C más D, pero este C más D se encadena en otra reacción, ahora E más D, son reacciones acopladas. Lo que sucede mucho en muchos procesos biológicos, ¿sí? En nuestro cuerpo, todo lo que es enzimático, todo nuestro cuerpo se basa en equilibrios múltiples, en la homeostasis, como decía hoy Alfredo, ¿sí? Son como cadenas de reacciones, unas entre otras. Lo que produce una es el sustrato para la otra y así, se van encadenando unas con otras. Cuando tengo así sistemas en equilibrio, reacciones en equilibrio, ¿sí? Podemos tener para cada una constante, ¿sí? Pero la constante global es la multiplicación de la constante de cada una de las reacciones. Esto lo vamos a ver así solo conceptual, ¿sí? Si yo sé que hay un equilibrio múltiple, la constante global del equilibrio es la multiplicación de las constantes de cada una de las reacciones. Sí, acá hay un ejemplo que es acidez y basicidad. Este es el ácido carbónico, por ejemplo, libera un protón y queda el protón más el carbonato ácido. Después el carbonato ácido, ¿qué hace? Puede liberar el otro hidrógeno y ya queda el carbonato directamente. ¿Sí? Entonces son reacciones múltiples. Cada una tiene una constante. La constante definitiva va a ser la reacción global. Entre estas dos, digo que el ácido carbónico libera 2 protones y me queda un carbonato. Y que la constante, ¿cómo va a ser? La multiplicación de los coeficientes directamente, de las constantes de cada una de las reacciones. Y ojo, las reacciones. Yo no por ejemplo, si digo, si parto del tetróxido de este, para formar dos de este, es como a la inversa de la que vimos hace rato. Es la misma, pero puesta al revés, ¿se acuerdan? Si sé de la reacción, por ejemplo, expresada de esta forma, y nosotros estábamos viéndola al revés hace rato, 2 de esto que daba 1 de estos, ¿cómo va a ser? Es la inversa de este valor. Fíjense que es igual a 1 sobre ese valor. ¿Sí? La reacción directa, la constante directa e inversa son inversas entre ellas, las constantes, ¿sí? No las velocidades, sino las constantes. Eso, bueno.
como se eleva el coeficiente estequiométrico, ojo con el coeficiente estequiométrico porque tiene que ser el valor entero, no el fraccional ni un múltiplo, ¿sí? Si ponemos un fraccional o un múltiplo como coeficiente estequiométrico, también como entran en la ecuación, nos va a cambiar la constante. ¿Está bien? Eso lo dejo ahí, después lo leen. ¿Qué pasa con esto del equilibrio? ¿Siempre estamos en equilibrio? No. Todos en nuestra vida tenemos desequilibrios constantes, rápidamente cambiamos, pasa algo, ¿no? Es como decir, llega una visita y decir, ¿qué hacemos? Ya tenía la comida lista, estaba en equilibrio y ahora tengo que improvisar. Bueno, acá sucede lo mismo, en la reacción son dinámicas, van cambiando. Yo, por ejemplo, hago una reacción, se me acaba, le pongo un poco más y veo qué sucede, ¿sí? El equilibrio es dinámico, se van modificando los equilibrios, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuando alcanzamos el equilibrio realmente? ¿Sí? Fácilmente. Entonces, y eso nos va a permitir a nosotros predecir qué va a suceder. Lo que hacemos es calcular lo que se llama un QC. Es un cociente de reacción. ¿Sí? Que va a ser, ¿sí? Aplicar la misma ecuación que uno puede plantear para la concentración de equilibrio, pero los valores de concentración que ponemos no son las del equilibrio, sino las que nos da el problema. Entonces, como les dice acá, para las reacciones que no han alcanzado el equilibrio, al sustituir las concentraciones iniciales, o sea, el dato que da el problema, ¿sí? Si yo les digo, les doy una reacción, les digo, se parte de esto, ¿hacia dónde se desplaza la reacción? Y ustedes me dirán, ¿qué sé yo? No, ¿qué hay que hacer? Plantear la constante de equilibrio sobre esa ecuación de equilibrio, ¿sí? Sustituir las concentraciones iniciales que yo les dé, o lo que diga el problema, hacemos la cuenta matemática, si está elevada al cuadrado, lo que fuere, ¿sí? Y obtenemos un valor, ¿sí? Nos va a dar el cociente de reacción. Y seguro que también de dato va a estar el Kc, ya va a estar dado la constante de concentración. Entonces hay que comparar el QC con el Kc. Esto va a estar acá. Si ese valor que calculamos nosotros con los valores iniciales es menor que el Kc, nos va a decir que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, hacia formar productos. Si el QC es igual al Kc, va a estar en equilibrio, o sea que ya está, ¿sí? No va a haber cambio neto a simple vista. Ahora, si el QCS me da mucho mayor que el Kc, o más alto que el Kc, ¿qué pasa? La reacción va a responder y se va a desplazar de productos hacia reactivos, ¿sí? O sea que con los datos iniciales planteo la ecuación, pongo esos datos iniciales, saco ese valor y lo voy a comparar con el Kc, con la constante de equilibrio. ¿Se entiende eso? Es como un calculito que hacemos matemático para tener una idea, ¿sí? Hacia dónde se nos va a mover el equilibrio, ese equilibrio dinámico hasta alcanzar su status quo, ¿no? Su estado. Bueno, acá le doy algunos valores, por ejemplo, ¿cómo haríamos? Yo les doy la reacción, ustedes las tienen que balancear, ¿sí? Yo les digo, el Kc es 54. Y se colocan inicialmente en el recipiente de 1 litro a esta temperatura estas cantidades. Fíjense que son todos gases, entonces el Kc va a ser igual a este elevado al cuadrado dividido este por este, ¿sí? Concentración de esto. Dice 0 porque es la inicial. Reemplazo los valores, me da 111. Este 111 es ese QC, el valor de QC, diríamos, de ese coeficiente. Entonces me dice QC, estoy en este escenario, es mayor que Kc era 54. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que el equilibrio, cuando yo ponga esas concentraciones iniciales, ¿hacia dónde se va a desplazar? Hacia formar reactivos. ¿Está bien? Porque estoy poniendo de todas concentraciones, ¿sí? Del hidrógeno 2, del iodo y también de este. ¿Sí? Entonces,
Cuando ponga esas cantidades, se va a desplazar hacia el otro lado. Bueno, vamos a dejar acá, ¿sí? Vamos a dejar acá porque ya 7:20 nos queda, ya les queda para ir a biología. ¿Tienen biología? Sí. Bueno. Sí. Nos falta calcular las concentraciones de esto, que no sé si lo vamos a hacer, pero bueno. Ahí. Bueno, la clase que viene seguimos con este y vamos a hacer más teórico-práctico, pero bueno, no podemos hacer ni práctica si nunca vieron este tema.